Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón. El Estado de la Nación. Electorales este momento, más bien en la primera quincena de agosto, para saber por dónde va esta tendencia. Sabemos que en el tema encuestas lo que más pesa básicamente es eso, más que la lista o posiciones que se puedan dar en una carrera electoral que todavía no empieza, por cierto. Tendremos una visión sobre las tendencias. Mientras tanto, debo contarles así como una manera rápida de enfocarnos en la actualidad, que desde este mes, el próximo mes, habrá cambios importantes en el tema COVID. Tenemos que básicamente el gobierno alista el plan denominado Yo Me Cuido, que significa la no renovación del estado de excepción, por lo que a partir de este 12 de septiembre, en apenas 2 semanas, se terminaría con el toque de queda, así como las restricciones de circulación en el número de placas y otras restricciones a la movilidad, tanto local como interprovincial, además de la prohibición el fin de la prohibición de las reuniones. El toque de queda, digamos, el estado de excepción era el argumento legal, el instrumento legal con el cual el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, daba las disposiciones que debían ser acatadas por todos los ciudadanos respecto a la lucha contra la pandemia. Y esto terminará por decisión de la Corte Constitucional, porque el que está actual en vigencia no fue renovado, por tanto termina indefectiblemente este 12 de septiembre y por tanto el gobierno ha anunciado que mañana se dictarán las recomendaciones, en este caso son así recomendaciones, en un plan que se llama Yo Me Cuido, que apela básicamente a la responsabilidad de todos los ecuatorianos frente a la pandemia. Bien, en este momento quería presentarles esta carta pública que hizo César Montúfar respecto a la etapa que se da. Estamos en un momento en el cual se ha presentado ya las precandidaturas, es decir, cada organización, movimiento político ha presentado sus binomios y sus candidatos a la Asamblea Nacional. Esto no significa que ya estén inscritos, significa simplemente que han cumplido con un plazo, con una norma reglamentaria del Consejo Nacional Electoral para que hasta el 23 de agosto se hayan tomado una decisión sobre quién iría a representarles en las próximas elecciones. Por eso se han puesto estos 18 binomios, algunos se han asustado. Sin embargo, es una etapa para precisamente presentar alianzas. El Código de la Democracia, sus reformas recientes, estimula a que se den alianzas entre tendencias. Y bueno, Montúfar ha tomado una iniciativa, ha presentado a todos los precandidatos a la presidencia de la República una carta en la cual, a través de sus alianzas, el Movimiento Concertación, que es el movimiento que dirige y preside César Montúfar, en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano, que conformaron esta alianza electoral en el centro del espectro político, hablan de no tener extremismos, sin posiciones sectarias ni triunfalistas, y en la voluntad de unir al Ecuador ha planteado 6 acuerdos nacionales, lo que denominan también trascendentes. El primero, la construcción de una verdadera democracia, un Estado constitucional de derecho, con respeto a las instituciones, separación y equilibrio de poderes. El segundo es la definición de una política nacional anticorrupción, ya hablaremos de ello, profundizaremos. 3, una propuesta de reactivación económica que priorice la vida y el empleo. 4, un plan sanitario emergente frente a la crisis del COVID que repotencia el sistema de salud pública del Ecuador. 5, un programa de descentralización profunda que permita
el desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, de los gobiernos locales y regionales, y una reforma radical al sistema de seguridad nacional. Estamos en la línea con César Montúfar. César, buenas tardes. Tengo una primera pregunta de cajón. ¿Cómo se dio esta alianza con el Partido Socialista? Aquí caben dos hipótesis y una tercera que la dejo libre. Y la primera es, o César Montúfar se volvió socialista o el Partido Socialista se volvió liberal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Juan Carlos. Un gusto enorme el conversar contigo en esta tarde. Bueno, las alianzas, los procesos de unidad serán entre diferentes, entre distintos. Uno no se une con lo mismo, uno se une con lo diferente. Ese es el concepto de concertación. Concertar es articular lo diferente en función de objetivos comunes. Y en este acuerdo, en esta alianza que hemos hecho con el Partido Socialista Ecuatoriano, lo que ha primado es, en nuestras diferencias, consolidar o construir un consenso, un acuerdo alrededor de varios aspectos que de una u otra manera están también recogidos en la carta que envié el día de ayer. Eso hace que podamos articular una posición en el centro del espectro político, y desde allí, digamos, un centro progresista, podríamos decir un centro hacia el centro izquierda, para de allí iniciar un proceso, digamos, de concertación más amplio que convoque a colectivos ciudadanos. De hecho, el colectivo que lidera Fernando Villavicencio, SER, Somos Ecuatorianos Rebeldes, un poco ha confluido y desde el inicio, bien dicho, hemos venido confluyendo en una misma dirección. Ese es el sentido de la concertación. La concertación, como te decía hace un momento, es la articulación de diferentes objetivos comunes. Así que yo no es que me he vuelto socialista, ni un partido socialista que tiene una larga tradición histórica, que ha vivido un momento y un proceso de digamos, renovación interna, porque recordemos que estuvo tomado por sectores del correísmo, y que esos sectores ya han abandonado el partido y se ha afianzado una corriente histórica, que es una corriente histórica que me parece a mí recoge lo mejor de la izquierda latinoamericana, la experiencia democrática del Uruguay, la experiencia democrática igualmente de Chile. Entonces yo creo que es por ahí. Si pensamos, si me permites extenderme un poquito más, en la concertación chilena, por ejemplo. Uh-huh. La concertación chilena, que es un poco inspiración del movimiento Concertación, que fundamos hace 15 años, tiene esa perspectiva. En la concertación chilena tú encuentras partidos de centro-derecha como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista chileno, que es un partido de izquierda, centro-izquierda, y partidos de centro como el Partido de la Democracia. Solo así, digamos, Chile, con todas las imperfecciones, con todos los problemas, por supuesto, claro que ningún modelo es perfecto, ningún esquema es perfecto, lograron durante 25 años llevar adelante políticas de Estado, políticas que articularon una visión de país que permitió a Chile crecer como ningún otro país de América Latina, reducir inequidades, generar un Estado que provee de los servicios públicos fundamentales. Digo, no es un sistema perfecto, pero digamos, creemos que en esa articulación de diferencias, en un momento de crisis como el Ecuador vive en este instante, en esta coyuntura, es posible y es necesario avanzar. Ahora, la situación ecuatoriana es mucho más compleja, porque en el Ecuador, en realidad, además de todos los problemas que tenemos, nos enfrentamos ante una situación, y es que el Estado ecuatoriano, desde la época del correísmo, ha sido tomado por un esquema de delincuencia estatal, por grupos delincuenciales que se toman el Estado y que además hoy aparecen en las listas de candidatos a la presidencia, de candidatos igualmente a la Asamblea Nacional. Ahí, César, cabe una pregunta. Quizá el espíritu, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la presencia como encabezando la lista de diputados nacionales de el periodista y activista Fernando Villavicencio, y también que tu binomio a la vicepresidencia de la República sea Julio César Villacreces, también un periodista de Portoviejo, Manavita, que es actualmente coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, aunque la comisión ha dicho que es una decisión personal, evidentemente. Pero lo que yo tengo la percepción de que se está planteando más bien un acuerdo en base a una lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que tú también has sido un protagonista de esa lucha en tus demandas personales en el tema Odebrecht, etcétera, etcétera. Bueno, sí, yo creo que
el caso de Julio César Villacreces es quizá un caso emblemático en Manabí. Él, digamos, de una provincia que ha sido asolada por diversos y sucesivas catástrofes. Tenemos el terremoto, tenemos la pandemia. Al mismo tiempo es quizá una de las provincias donde una casta política corrupta casi se ha llevado en peso la provincia. Y creo que en realidad ese símbolo que Julio César Villacreces o Julio Villacreces representa para Manabí, en la reconstrucción de Manabí, en las denuncias sobre el tema del puerto de Manta, en las denuncias sobre el proceso de reconstrucción, donde se esfumaron miles de millones de dólares, no estamos hablando de poco dinero, en las denuncias que Julio César ha desarrollado y ha liderado en el caso de los hospitales, en el caso del hospital de Pedernales, de Bahía. Creo que da cuenta de que en el Ecuador, y eso nosotros lo tenemos muy claro, la corrupción se institucionalizó. El Estado ecuatoriano ha sido tomado por grupos de delincuencia organizada. El correísmo, la cúpula del correísmo, precisamente en estos últimos días está en la fase final de un proceso judicial que además inició con una investigación de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que demostró que en la propia presidencia de la República se organizó una oficina de sobornos, es decir, una cosa inaudita, lo que da cuenta de la existencia de un grupo delincuencial que se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano. Ese es el problema. Por eso es que nosotros planteamos una concertación del Ecuador honesto, una concertación de los ecuatorianos honestos que incluso va mucho más allá de cualquier diferencia ideológica, que nos enfrenta en este momento a la posibilidad de que estas mafias políticas, esos grupos delincuenciales, quieran, como pretenden, a través del proceso democrático, como lo hicieron durante la época correísta, tomarse nuevamente el Estado para garantizar la impunidad, para garantizar que este tema continúe. Eso es lo que no podemos permitir. Por eso es que la unidad que nosotros proponemos no es, y la carta, si quieres ya entrando un poco en materia de la carta, no es a todos los precandidatos presidenciales. Tiene excepciones, por supuesto. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son precisamente, bueno, por supuesto, los que son puestos por Rafael Correa, es decir, la lista de Correa, el candidato o los candidatos de Correa, y también los candidatos que están corriendo o que se han presentado siguiendo y manteniendo procesos judiciales, teniendo cuentas pendientes por la con la justicia. Es increíble que tengamos prófugos de la justicia, que tengamos como candidatos a secuestradores, que tengamos como candidatos a personas acusadas y que tienen graves, serios indicios de peculado. Es decir, eso es inaudito. Pero además, los movimientos y partidos políticos creados por la corrupción, creados por Odebrecht, el caso del partido de la señora Pamela Martínez, que igualmente, del esposo de Pamela Martínez, que igualmente presenta un candidato presidencial, que presenta listas de asambleístas, o partidos que se han construido con fondos públicos, es decir, fondos públicos ilegales. Es decir, estamos como ecuatorianos ante una no solamente sobrepoblación, podríamos decir, de candidatos, pero además, y eso es lo más grave, de candidatos o precandidatos que buscan, que son parte de esta delincuencia organizada, que son parte de estas mafias, que pretenden, como lo hizo el correísmo, utilizar el proceso democrático, utilizar las elecciones para legitimar, digámoslo entre comillas, su impunidad, y legitimar ese saqueo al Estado ecuatoriano que lo ha venido llevando adelante en la última década y media. Ahora, César, ¿cómo operativizar este acuerdo? Hay 6 puntos claros. Yo creo que ¿quién no puede coincidir en esos 6 puntos que tienen que ver con la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, la reactivación económica, el empleo, el plan sanitario, el sistema de salud, el programa de descentralización, la reforma radical al sistema de seguridad nacional? Y yo te agregaría, si me permites, otro que muchos se olvidan en este momento, que es el tema de la educación en el Ecuador. Es una catástrofe lo que está viviendo el Ecuador en la educación, pero de alguna manera, claro, debe también ser motivo de alianzas. ¿Cómo operativizar esta alianza? A ver, mira, tú bien dices, hay 6 puntos, 6 acuerdos que nos parecen fundamentales. Por supuesto que ahí no se agota una agenda nacional, no estamos pretendiendo que los otros temas no existen. Los otros temas también son importantes, el tema de la educación que tú acabas de mencionar, creo que es central, el tema de la innovación es central. Pero digamos,
aquí hay un acuerdo programático. Lo que nosotros proponemos aquí es mucho más allá, vamos a hablar después del tema de personas, pero lo fundamental es este Ecuador honesto, este Ecuador que tiene que enfrentar a la delincuencia organizada, que sigue tomada el Estado y que ahora además pretende, a través de su participación electoral, legitimar, digo entre comillas, su acceso y su control del Estado ecuatoriano. Tenemos 6 acuerdos, 6 temas de debate, que eleven el debate de electoral y el debate y la discusión nacional. Por supuesto son perfectibles, y que deben ser la base sobre la cual, y ahí viene ya lo personal si cabe la palabra, los precandidatos a la presidencia de la República declinemos nuestra aspiración en función de poder generar una gran corriente, una gran concertación de este Ecuador honesto en contra de la delincuencia organizada, para que pueda enfrentar a la delincuencia organizada. Esa es la postura, por eso es que yo, como proponente de esta gran concertación, digamos, estoy diciendo, yo seré el primero en declinar mi candidatura en función de esta articulación, que pongo a disposición, y esto yo lo he hablado con las fuerzas que me respaldan, con el Partido Socialista, con Fernando Villavicencio y su colectivo ciudadano, de que en realidad en este momento es un momento de desprendimiento. Nosotros, y yo personalmente, y he hablado igualmente con Julio Villacresta, mi binomio, en función de que declinemos nuestra candidatura a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, en función de lograr este acuerdo. Pero evidentemente, los otros precandidatos también tienen que hacer lo mismo. Es decir, aquí tenemos que acordar sobre estos temas, estos 6 temas que son perfectibles, estos 6 temas que a lo mejor, mira Juan Carlos, tú propones, pueden incluir alguno más, sin decir que la agenda se agota allí. Pero aquí tiene que haber algo. Los ecuatorianos que hacemos todos los días del país, que trabajamos todos los días, que pagamos impuestos, que estamos defendiendo lo que existe de una nación, de un Ecuador que tiene que sobrevivir todos los días. No podemos en este momento darnos el lujo de pensar que la delincuencia organizada, del correísmo y de sus aliados, que ahora corren por listas separadas, pero que de una u otra manera son parte de un mismo esquema, de un mismo modelo de saqueo y de gobierno corrupto del Estado, puedan tener posibilidades de ganar. Yo escuchaba hoy muchísimas expresiones de ciudadanos que apoyan esta propuesta. Ya hemos escuchado el interés de algunos ya precandidatos a la presidencia que estarían también en esa línea, pero lo importante aquí es el renunciamiento de todos. De renunciamiento de todos en función de una gran concertación que represente al Ecuador honesto en contra de la delincuencia organizada, del correísmo y de sus aliados, que hoy participan por otros partidos que gracias a este Consejo Nacional Electoral controlado por el correísmo tuvieron el registro electoral de manera absolutamente ilegal. Estamos con César Montúfar, precandidato presidencial por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano. César, está bien, tú decimos, renuncio a la precandidatura, pongo a disposición de un acuerdo, un paraguas más amplio político, pero ¿cómo escoges al binomio en este caso? Porque claro, todo el mundo va a pelear su espacio, vos vas a pelear tu espacio, los que se acerquen, y te preguntaría además si han tenido respuestas a esto, los que se acerquen a este diálogo, que ojalá pueda ser hasta público, van a decir, bueno, yo acepto, pero yo soy el candidato. ¿Cómo se decide eso? Mira, yo creo que eso es algo que al menos yo estoy dispuesto a conversarlo. Y sería muy importante, muy interesante que sean espacios, que sean sectores de la sociedad civil, que sean personajes públicos del periodismo, tú y otras personas, perdona que también te lance un poquito la pelota, Juan Carlos, hagan una convocatoria. Yo creo que aquí hay una propuesta sobre la base de un acuerdo programático, una propuesta que en el caso de Julio César Villacresta y mío es absolutamente genuina, que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y que lo que esperamos es en realidad, y creo que debe haber una gran presión ciudadana para que todos los candidatos puedan entonces, el Ecuador honesto estamos hablando, que representan a esta perspectiva, a esta corriente de honestidad, que somos la mayoría, tomar la misma decisión. Pero en realidad yo creo que
que entre los precandidatos que han sido seleccionados, porque aquí habría tal vez un primer marco, porque los candidatos que podrían inscribirse tendrían que ya haber sido designados por primarias, es decir, no es que aparecería otra persona más, sino que serían parte de las primarias. Entre los que ya se han, digamos, han decidido ya ser, o sea, prestado, entre ellos se escogería, digamos, ¿cierto? Ahora, ¿quién tienes en mente? No tengo en mente nadie, yo solamente puedo hablar por mí y yo puedo decir. Sí, pero digamos, ¿a quién tú harías la convocatoria? Bueno, yo en creo concreto. Que es evidente, yo creo que ahí en la lista uno puede darse cuenta en realidad quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Hablaba hace un momento de la concertación y hablaba de la concertación chilena, Carlos, y decía ahí que la concertación chilena va desde la centro derecha hacia la centro izquierda. Nosotros con el Partido Socialista, con Fernando Villavicencio y en su colectivo SER, hemos logrado una concertación, una unidad en el centro político, diríamos, hacia la izquierda, que por lo tanto está abierto un espectro que además no solamente debe convocar a los movimientos y partidos políticos, sino también tiene que convocar a los ciudadanos. A eso nos estamos refiriendo. Esto no es un problema solamente de los partidos y movimientos políticos. La invitación está abierta a los representantes de diversas corrientes que puedan tener la claridad de pensar que el Ecuador requiere en este momento de un acuerdo programático. Miren, en este momento hay candidatos que ya se sienten ganadores, que dicen estamos a seis meses de las elecciones y yo tengo el mayor porcentaje. Uno se pregunta, pero parece que no han leído la historia del país. La historia de Ecuador es así, es verdad, o sea... Exactamente. Los que querían ser ya presidentes incluso tenían crisis de gabinete antes de ser candidatos. Yo creo que ha habido digamos, experiencias. Yo recuerdo una experiencia de quien hubiera sido un gran presidente del Ecuador como León Roldós, que 6 meses antes de las elecciones tenía 30% y ya se daba como que él hubiera ganado las elecciones. Ojalá hubiera sido así. Yo creo que León Roldós es una de las grandes figuras que debió ser presidente del Ecuador, y si está siguiendo el camino de su hermano, Jaime Roldós, que es una de las figuras para mí principales de la historia política del presente, de la historia política reciente del Ecuador. Sin embargo, ahí tienes el caso de un candidato que tenía todo un esquema, que tenía toda una posibilidad, pero finalmente el proceso electoral es dinámico. Entonces yo creo que aquí nadie se puede sentir ganador. Claro. Yo escucho que muchos dicen, sí, que hay unidad, pero alrededor mío. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, hagamos un acuerdo programático. El Ecuador requiere soluciones a sus problemas. El tema de la seguridad social, que es catastrófico, que puede romper el tejido social y económico del país. Sí, el tema de la anticorrupción, que tú acabas de mencionar, que no es únicamente el hacer denuncias y que haya sanciones, sino también y sobre todo recuperar lo robado. El tema de la descentralización, mira, en este proceso nosotros hemos conversado con muchos actores de todo el país, y si hay algo que yo creo que en el Ecuador es necesario impulsar con mucha fuerza, porque el correísmo centralizó nuevamente el Estado ecuatoriano, es cómo hacemos que los gobiernos autónomos descentralizados tengan los recursos, competencias, y cómo logramos que el control, la fiscalización, la veeduría social a nivel local evite la corrupción. El caso de Manabí es quizá un caso más claro. Allá hablando con Julio Villatres, se dice, pero en realidad las cosas cuando llegan aquí a la Contraloría como que se difuminan, como que se esfuman. En realidad hay que descentralizar el Estado. El tema de la crisis sanitaria, el tema del empleo. Mira, creo que hoy vivimos una crisis económica junto a la crisis sanitaria que ha hecho que casi 1 millón de ecuatorianos hayan perdido sus empleos. Creo que un modelo económico, cualquier modelo económico que tengamos presente los ecuatorianos para salir de la crisis, tiene que defender el empleo, tiene que defender a los pequeños y medianos empresarios, tiene que hacer que esas empresas que están en este momento por quebrar puedan sostenerse. Es decir, creo que en realidad estamos hablando de un acuerdo programático. Ese es el tema, que además eleva el debate de la política ecuatoriana. Sí, tenemos que enfrentar a la delincuencia organizada, pero
el debate político del país. Tiene que ser un debate de sustancia, tiene que ser un debate de contenidos, tiene que ser un debate sobre cómo vamos a resolver pragmáticamente los problemas que tenemos. Ese es el sentido. Ahora, César, perdona la interrupción, tenemos apenas 5 minutos más y el punto es, ¿qué mecanismo tú propondrías para establecer un diálogo en ese sentido? Porque, digamos, los acuerdos en ninguna parte del mundo son fáciles. La política, esencialmente, es vista como un ejercicio de confrontación y competencia, ¿no es cierto? Y además tenemos una herencia muy cercana de creer que quien no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Bien, ¿con quiénes, te decía, aparte de nombres, porque si te leo los nombres en este momento y le leo a nuestros oyentes los nombres, nos van a decir eso no, ese no, ese no, y te voy a decir algunos, por ejemplo, ¿con quién te sentarías tú a conversar? Mencionaré algunos precandidatos: Guillermo Lasso, Fabricio Correa. ¿Te sentarías a conversar con Fabricio Correa? Gustavo Larrea. No. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, si vos le lanzaste el movimiento forajidos. Andrés Arauz, no creo. Guillermo Celi. Yacu Pérez. Ya establecimos la línea. Te voy a dar el mecanismo. Yo esperaba, pero tú eres un gran periodista, Juan Carlos. Yo creo que tiene que haber una comisión, un grupo de ciudadanos que hagan esta convocatoria. Esa convocatoria tiene que ser una convocatoria desde nuestra perspectiva, excluyendo a los candidatos que representan la delincuencia organizada, que son parte de esas mafias políticas que saquearon el país. Tiene que excluir a los candidatos no solo puestos por Rafael Correa, sino aquí los candidatos que representan o son patrocinados por partidos políticos corruptos, que se han formado a través de medios de financiamientos ilegales, como por ejemplo partido del esposo de la señora Pamela Martínez, que presenta un candidato a la presidencia. Tiene que excluir a candidatos que tienen procesos judiciales, que han sido acusados de secuestro, de peculado, de concusión, de tráfico de influencias. Es decir, no puede ser posible, y voy a decir algo duro, que la papeleta electoral de un país como el Ecuador, de un país honesto, digno como el Ecuador, para las próximas elecciones esté plagado de delincuentes. El Ecuador no es eso. Por eso es que digo, yo te hablo desde la indignación no solamente de ecuatoriano, sino también de padre, de trabajador, de profesor, de ciudadano. Yo creo que no es posible lo que estamos viendo. Por eso es que yo diría una comisión de ciudadanos, una comisión de personas que representan de diversos. Yo no estoy hablando de regresar a la política de los notables, no. Yo estoy hablando de ciudadanos que tengan de diferentes corrientes, tendencias, que no representen a ninguno en particular, pueda hacer una convocatoria a los candidatos que estamos en contra de la delincuencia organizada, que estamos dispuestos a lucharle a la delincuencia organizada, la posibilidad de este acuerdo programático. Yo regreso al tema de las ideas, Juan Carlos. Yo creo que la política se construye no sobre la base de personalismo, ni de caudillismo, ni de posiciones personalistas. La política en serio, la política que nos va a sacar de esta crisis, es una política de propuestas y ideas. Por eso insistimos en los acuerdos programáticos. Y por eso hablamos de la necesidad de que con un solo acuerdo, con una sola visión de país, que además tiene que ser pluralista, porque el Ecuador no es uno, porque el Ecuador es diverso, no es una posición frente a la otra, podemos construirlo. Tú dijiste algo al inicio de esta entrevista que es fundamental. Lo que ha sucedido hasta este momento, lo que el plazo del 23 de agosto era el plazo de las primarias, es decir, los procesos democráticos internos de las elecciones políticas. La inscripción de candidaturas va a comenzar, o comenzará el 17 de septiembre, y va a durar del 17 de septiembre al 7 de octubre. Es decir, tenemos más de un mes que tenemos que trabajar, un mes que proponemos y abrimos con esta carta abrimos este diálogo para poder realmente llegar a estos acuerdos que deben permitirnos esta concertación de la que estamos hablando. Me dice mucha gente que es difícil, los ecuatorianos somos así. Sí, puede ser, pero tenemos que lograrlo. La crisis que hemos vivido, el confinamiento que hemos vivido, la paralización que hemos vivido, es estar, digamos,
sin contacto, sin pensando, teniendo un momento de recogimiento, nos tiene que servir para algo, nos tiene que servir para haber cambiado nuestra mentalidad, para haber cambiado nuestro punto de vista. No se trata de repetir lo que siempre hemos hecho. Y por eso, lo que yo sí digo, hay que abandonar. Yo les pido a los candidatos que abandonen, yo a mí mismo me digo, cualquier actitud triunfalista, cualquier posición de que yo soy más que el otro, que yo porque tengo un banco o porque tengo plata, ya tengo el dinero para hacer una campaña. Ese no es un problema de plata, ese es un problema de ideas, ese es un problema de articulación, de consensos, de concertación. Solo así el Ecuador va a salir adelante. Gracias, César, por haber estado con nosotros. Continuamos conversando por el tema. Como tú bien dices, falta un mes, pero no hay que hacer todo en el último momento, como a veces solemos hacer. Entonces, en algún momento conversaremos para ver que precisamente, ojalá, incluso estos micrófonos puedan servir para desarrollar ese diálogo tan necesario entre precandidatos. Gracias, César. Gracias a ti, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes, los amigos de Radio Super. Gracias también a ustedes por su atención. Volvemos luego de un corte ya con Fernando Gavilanes desde Washington. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. Un espacio de 1 hora de 5 a 6 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. ¿Aún no has decidido qué hacer con la educación de tu hijo? ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu pequeño? Preescolar El Parque es la solución. Nuestro compromiso continúa con la educación de los niños. Simplemente nos adaptamos a la nueva normalidad, aprendiendo en casa. Matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021. Aprovecha esta super promoción. Para los niños que se matriculen desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2020, sortearemos 3 kits escolares. Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia El Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. ¿Quieres vender? ¿Comprar? ¿Buscas empleo? ¿Solicitar o promover un servicio? Somos tu solución. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. Aunque usted no lo crea, avisos clasificados gratuitos de una manera rápida, fácil, gratis y sin suscripciones. Comunícate al 224-9024 o al 226-8151. WhatsApp al 0997-372070. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. O escríbenos al correo clasificadostelesucesos@gmail.com. Te enviaremos un link con el formulario. Llénalo, es muy fácil y reenvíanos. Tu anuncio saldrá durante una semana de lunes a domingo dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos, Canal 29 UHF, retransmitido por TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram como avisos clasificados gratuitos. Anuncia con nosotros de una manera rápida, fácil, gratis y sin suscripciones. ¿Aún no has decidido qué hacer con la educación de tu hijo? ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu pequeño? Preescolar El Parque es la solución. Nuestro compromiso continúa con la educación de los niños. Simplemente nos adaptamos a la nueva normalidad, aprendiendo en casa. Matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021. Aprovecha esta super promoción. Para los niños que se matriculen desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2020, sortearemos 3 kits escolares. Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia El Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial.
Te presentamos la nueva aplicación móvil Así. La app Así te ayudará a detectar si has estado expuesto al contagio de COVID-19 inmediatamente. Cuidarnos es corresponsabilidad de todos. Disponible en App Store y Google Play. 1. Descarga la app Así y anima a quienes conoces a cuidarnos entre todos. Es gratuita y no consume tus megas. 2. Genera un código para la autenticación anónima en la aplicación. 3. Presenta este código al personal médico encargado. 4. Nuestro personal médico ingresará al código y autorizará la autenticación. 5. El personal médico autenticará dicho código en el sistema. 6. Una vez autorizado y guardado tu código, podrás compartir una notificación totalmente anónima con las personas que tengan la misma aplicación descargada y que han estado a menos de 2 metros por más de 10 minutos haciendo clic en el botón notificar anónimamente. Entra a asiecuador.com para más información sobre el manejo de datos y privacidad. Entre todos nos cuidamos. El gobierno de todos. El Estado de la Nación. Confianza en las Fuerzas Armadas, así de mayor a menor, en la Policía Nacional, en los medios de comunicación, en los empresarios, el CNE, la Fiscalía General, la Asamblea, el Poder Judicial, en los ministros, y la menor confianza se tiene en los políticos, con el 52%, ninguna confianza. Asimismo, se han planteado el confiar mucho o poco o nada en personajes como Lenín Moreno, Otto Sonnenholder, Rafael Correa, etcétera. Una medición completa, diríamos, pero la cual me llamó la atención, y por eso quería conversar con Fernando, que en este momento tomamos en cuenta que esta encuesta fue realizada entre el 8 y el 15 de agosto. Es decir, es una fotografía de lo que pasaba en ese momento, ¿no es cierto? Hoy han cambiado las cosas porque de alguna manera, o pueden haber cambiado, porque por ejemplo se planteaba si un candidato apoyado por Rafael Correa, ¿por cuál votaría? Por un candidato apoyado por Rafael Correa, el 20,9%. Por un candidato de los indígenas, el 20,8%, casi un empate. Por Otto Sonnenholder, que en ese momento todavía estaba en la lista de precandidaturas, el 12%. Álvaro Noboa también, 10,6%. Guillermo Lazo, 6,1%. Un candidato apoyado por Jaime Nebot, 4%. Y luego seguimos hacia Lucio Gutiérrez, Isidro Romero. Fernando, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tiempo hace en Washington? ¿Cómo está el clima? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia de esta prestigiosa radio. Yo estoy aquí en Estados Unidos, entre yendo y viniendo del Ecuador, aproximadamente unos 3-4 años, y decidimos ya residir aquí en este país desde hace unos 2 años aproximadamente. Sin embargo, hemos mantenido los vínculos cercanos con nuestro país. Tiene que ver con esta encuesta. Claro, como lo conversábamos el otro día, Fernando, algunas personas ya han salido de esta lista que se planteó. Y hablando sobre el tema del correísmo, un candidato apoyado por Rafael Correa, que tendría en este momento la mayor intención de voto, un 20,9%, y se mencionaba como los posibles candidatos apoyados por el correísmo a Marcela Aguiñaga, que tenía un 32% de apoyo, Pierina Correa, 28%, Carlos Abascal, 4,5%, María Isabel Salvador, Gustavo Yal, Pavel Muñoz. Pero asoma o aparece este joven economista Andrés Arauz. ¿Eso cambia las cosas o cómo lo ves tú? Sí, perfecto. Primero, lo que yo quisiera, antes de responder tu pregunta, lo que quisiera decirles a todos ustedes es que las encuestas no son un instrumento de investigación predictivo. Sí es una técnica que permite conocer la percepción de los ciudadanos, y en este caso los electores, sobre sus principales necesidades, preocupaciones, la imagen de los candidatos, pero principalmente constituye un instrumento indispensable para los equipos estratégicos. Las encuestas no solamente es la fotografía que tenemos en este momento, sino que debe conjugarse con otras herramientas de investigación de tipo cualitativo, como son los grupos focales, y más adelante podríamos conversar acerca de lo que se está utilizando actualmente, que es el Big Data. Respondiendo a tu pregunta,
nosotros formulamos esta pregunta de intención de voto enfocándonos a los principales electores. ¿Por qué decimos de los principales electores? Porque son los que tienen un peso más importante en la opinión pública. Así nosotros consideramos a Rafael Correa, al movimiento indígena, Jaime Nebot, Guillermo Lazo. En ese momento teníamos a Otto Sonnenhorstner, Álvaro Noboa, etcétera. Nuestro interés era conocer un poco cómo estaban esas percepciones respecto al panorama político del 8 al 15 de agosto, fecha en la que se hizo la investigación. Por lo tanto, sería un poco aventurado decir que esto estaba escrito sobre piedra, porque ya vemos justamente la volatilidad del escenario político en estos momentos, pero efectivamente, como tú bien señalas, Juan Carlos, encontramos nosotros que el nivel de aprobación o el nivel de simpatía que existe sobre el correísmo es del 20.9%, de candidatos indígenas 20.8%, entonces mejor, en fin. Nuestra intención con esto era ver cuál era la fortaleza que tenían en ese momento estas tendencias, y los hallazgos, si bien no nos han sorprendido a nosotros porque venimos haciendo un sinnúmero de estudios anteriores, sí es importante que la ciudadanía y que principalmente los actores políticos entiendan que este estudio es irrelevante tanto en cuanto es irrelevante si es que vamos a hablar de un primer, segundo o tercer lugar, ya que existe, como te decía anteriormente, un tablero muy, muy movido, y debemos esperar nosotros que esto ya se decante en la inscripción de las candidaturas. Fernando, ¿cuál es tu criterio, la razón de esta volatilidad? De alguna manera, no sé, todas las épocas el Ecuador siempre ha sido digamos, la cuestión política, los partidos, los movimientos políticos han sido muy atomizados en el Ecuador. De alguna manera ha sido muy complicado definir tendencias, ha sido muy personalista la política. De hecho, ¿cómo ves tú esta papeleta de 19 precandidaturas? Y aunque es un primer momento en que esto se va a depurar de alguna manera, va a haber un sedazo sobre esto, de todas maneras también refleja que existe una enorme dispersión política. Así es, Juan Carlos, pero tampoco debería llamarnos la atención mucho, porque si nosotros vemos históricamente, observamos la historia, nosotros hemos tenido en el año 2013, se presentaron 14 precandidaturas a la presidencia de la República y al final fueron 8 los participantes de la elección. Sí, en el 2016 se eleva este número y tenemos 16 precandidaturas y nuevamente son 8 los aspirantes a Carondelet los que deciden participar de las mismas. Hoy tenemos 19 precandidaturas, 3 más que en el 2016, y estamos viviendo un momento donde hay que tener mucha paciencia. Yo creo que es un momento de mucha reflexión para todos los partidos políticos y las candidaturas, porque van a buscar la manera de encontrar las alianzas que les permitan a ellos entrar a una contienda electoral posicionados de una manera más firme, más sólida. Yo esperaría que esto suceda igual que ha ocurrido desde el año 2006, donde ha venido esta tendencia, no tan alta, pero han existido las precandidaturas y luego al final del día de las elecciones se han llegado a encontrar. De acuerdo, Fernando. Un poco hablemos sobre el tema del movimiento indígena, que también no es tan sorpresivo porque, digamos, algunos ya han olvidado los sucesos de octubre. Nosotros olvidamos rápido en el Ecuador, pero los sucesos de octubre del 2019 marcaron como también una tendencia frente al respaldo y la posibilidad de que candidatos apoyados por el movimiento indígena o del movimiento indígena tuvieran una participación electoral importante en esta próxima. Y se mencionaba entonces en tu encuesta a Yacu Pérez, a Leonidas Issa, a Jaime Vargas. Yacu Pérez finalmente es el ungido, aunque con algunos problemas internos. Y me mencionabas tal vez que ¿cómo miras esta candidatura? Ha tenido cierto posicionamiento, todavía es temprano para decirlo, pero ¿cómo se ve esta candidatura de Yacu Pérez desde tu perspectiva? Bueno, es importante que todos sepamos que el movimiento indígena ha venido perdiendo espacio desde el mes de octubre, que tuvo el pico más elevado. Nosotros realizamos una primera medición justo después de los acontecimientos de octubre y eso nos permitió encontrar con mucha sorpresa la presencia de la simpatía de los ciudadanos al movimiento indígena,
lo pudimos corroborar para tener un grado de fiabilidad mayor con grupos focales donde pudimos comprender un poco más el porqué de este motivo. Lo voy a explicar más adelante. Posteriormente hicimos en enero un estudio mucho más amplio y ahora que lo hacemos en octubre, se sigue manteniendo, no con la misma fortaleza que en octubre. Como lo decía, viene perdiendo espacio, no de una manera muy significativa, pero lo viene haciendo. Y esa es la importancia de tener un programa de investigación permanente que permite justamente no ver solo la fotografía del momento, sino las curvas de las variables internas que detectan estos comportamientos y nos llevan a entender mejor cuál es la situación. Es así que yo podría decir que la verdad es que el reto del movimiento indígena en este momento, principalmente de la candidatura de Yacu Pérez, es lograr la consolidación de esa votación que tiene, pese a que ha tenido un arranque bastante movido con la candidatura de la posible vicepresidenta. Tendría una opción importante, pero no hay nada dicho en este momento. Eso es lo que es importante que todos sepamos. Y esto se da, esta situación, esta presencia del movimiento indígena en estos momentos es justamente a raíz de octubre, porque la ciudadanía identificaba y nos decía a nosotros dentro de los estudios que realizamos que ellos veían en el movimiento indígena una suerte de defensores de sus intereses frente al tema de los subsidios y de la economía que estaban viviendo los ecuatorianos, que hemos vivido los ecuatorianos de una u otra manera. Y este fue el grado de afinidad que se logró generar y que vemos que persiste en el tiempo. Ahora, Fernando, pasando a otro tema y para explorar más sobre este tipo de mediciones, ¿en cuál es la muestra de esta encuesta? Son 1.200 casos. Tiene validez en Guayas, Pichincha, Manabí, Resto Costa, Resto Sierra, Oriente. Tiene un margen de error del más o menos 2.9% con un grado de confianza del 95%. Y Fernando, ¿no es muy pequeña la muestra? Si es que hablamos nosotros para una muestra para una candidatura presidencial donde necesitan realizar segmentación y aplicar mucho más otro tipo de técnicas para extraer mayor información, evidentemente es pequeña. Para realizar nuestros análisis es un tamaño suficiente como para poder encontrar estos hallazgos que se vienen sosteniendo en el tiempo, sea con la encuesta de octubre, que fue de aproximadamente 1.300, 1.400 casos, si mal no recuerdo, y la de enero, mediados de enero, que nosotros hicimos, de alrededor de 3.000 casos, es una encuesta más amplia. Se mantiene esta distancia y efectivamente para nuestros análisis es suficiente esta muestra. Ahora, hay otras técnicas, tú mencionabas, por ejemplo, el uso del Big Data. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo, si se está aplicando? Se mencionó en las recientes últimas elecciones, ya vienen otras en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa situación, esa aplicación del Big Data? ¿Es una situación también riesgosa? ¿Cómo deberíamos tomarla? Yo creo que el tema del Big Data ya no es nada nuevo. En estos momentos es algo que está presente en todas las campañas modernas que existen alrededor del mundo. Y el Big Data yo creo que es una necesidad que tienen todos los candidatos en este momento, dado el grado de conectividad que tiene la ciudadanía, y más aún en esta coyuntura de la pandemia del COVID, donde todo el mundo está hiperconectado. Es necesario que nosotros podamos conocer qué están hablando y qué están sintiendo los navegantes de Internet en estos momentos. Y para eso existen herramientas justamente de procesamiento de información de datos masivos que permiten a través de algoritmos y de tecnología de punta decantar en análisis, en resultados que permiten comprender justamente cuál es el comportamiento de los que entran en la web. Un tema importante es que más allá de las variables y más allá de las métricas que nos puedan arrojar uno u otro sistema que se ocupe, nosotros tenemos una amplia variedad de sistemas para tener una mayor fiabilidad y un mayor alcance.
es importante saber que ahora uno de los temas principales es justamente cómo pueden las candidaturas establecer y conocer más la audiencia que les pertenece. Para establecer la audiencia que les pertenece hay sistemas de machine learning, que son algoritmos que están aprendiendo constantemente para establecer los perfiles de las personas que están ahí adentro. Habíamos visto nosotros lo de Cambridge Analytics hace algún tiempo, lo que sucedió, pero hay mecanismos que son completamente legales, que están funcionando, y que con esta aplicación de Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial, se conjugan para poder incluso llegar a establecer, no sé si pudiste ver en el informe de Galápagos, sí, hasta el tipo de personalidad de las personas que se encuentran navegando o conversando sobre determinado tema. ¿Cómo se llega a saber una eso? ventaja. Justamente es la programación que existe de los algoritmos, que les permite ir entendiendo y comprendiendo perfectamente cómo las personas reaccionan o cuántos clics dan en una página, cómo se comportan, cómo reaccionan. Todo está medido en este momento en la red. Sabemos en qué página entramos, en qué página salimos, dónde estamos, cuántos clics, cuántos emoticons hacemos, qué tipo de música nos gusta, a qué hora nos conectamos nosotros en la computadora, cuál es nuestra biografía que ponemos nosotros en las redes sociales, cuál es nuestro horario de conexión. Y si tú conjugas todos estos elementos a través justamente de tecnología existente, yo no soy el desarrollador de estos sistemas, yo utilizo los mejores sistemas que hay en el mercado, podemos llegar a determinar estos perfiles. Y estos perfiles, evidentemente, con un proceso técnico y analítico profundo, permiten encontrar las estrategias necesarias para generar vínculos en la comunicación que se requiere. Claro, tú mencionabas esta encuesta que tuviste la gentileza de enviarme y que estamos procesándolo sobre el tema de Galápagos, y hay algunas cosas, unas respuestas, unos análisis que me parecieron sorprendentes. Por ejemplo, sí, está claro que se puede llegar a saber el género y bio de la audiencia que habla sobre Galápagos, de acuerdo, pero sobre todo, por ejemplo, el nivel de educación, industria en la que trabajan y relación sentimental de quienes hablan sobre Galápagos. Y ahí tenemos que, por ejemplo, los solteros, en el Ecuador son 37,69% quienes están hablando, son solteros quienes hablan, ya podemos saber eso. En noviados, digamos, el 9%, casados, 9%. Pero yo te digo, o si no, principales intereses de la audiencia que habla sobre Galápagos, que es un perfil de audiencia, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí tenemos que el principal interés es de la ciencia. A escala global, el 29,9%, quienes en el mundo han estado hablando sobre Galápagos. En el Ecuador, el 4%, pero los viajeros, el interés de hablar sobre Galápagos es un 25% a escala mundial. Y sobre los animales, ¿no es cierto? 25%. Y de estos, quienes están más interesados en hablando de Galápagos es en los pájaros. Por ejemplo, la situación de los pájaros, la situación de los peces. ¿Para qué saber todo esto? ¿Qué gana un candidato sabiendo todo esto? Mira, tú bien lo has dicho, con este tipo de información, si es que nosotros sabemos que mi público objetivo, y lo pongo pongo solamente de ejemplo, está muy interesado en el tema de los animales, sí, me estoy inventando, creo que es lo que acabas tú de decir, y principalmente hablan sobre los pájaros o les gusta sobre el tema de los pájaros, yo tengo que buscar los mecanismos como estratega que me permitan a mí generar una campaña que sea lo suficientemente sutil como para poder llegar con mi mensaje a través de estos intereses que tienen. Recordemos que la gente ya está cansada del tema político y eso nos arroja también la encuesta. Está cansada hasta cierto punto de toda la situación que se está viviendo alrededor de la política. Y campañas que sean frontales, que vengan de frente con el mensaje, con la candidatura. Si no hubiera COVID, que vinieran las famosas caravanas, los famosos, las banderas en las casas, los postes manchados completamente. La gente, yo me atrevo a decir que lo rechazaría. Es así que esta nueva técnica nos permite hilar un poquito más fino para poder justamente saber por dónde podemos entrar de una manera
mucho más amigable para que nuestro mensaje sea mejor recibido. No nos vayamos tan lejos, y no sé si el alcalde Jorge Yunda aplicó este tipo de estudios, pero es muy claro que su campaña detectó el tema de los animales, el tema sobre todo de los perros, y él posicionó de alguna manera su candidatura también en torno a eso. El sello incluso era un perrito. El sello de el escudo de su candidatura asomaba siempre junto al dibujo de un perro, y los primeros meses de su gestión asomaba con sus perros y todo, y generaba simpatías. Claro. Ahora, obviamente, la realidad le ha tocado cambiar los perros por las pruebas COVID, pero de alguna manera de eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, correcto. No te sabría decir hasta qué nivel él llegó a aplicar a profundidad estas herramientas, porque muchos de los candidatos, acuérdate que porque sale en una encuesta que la mayoría de gente está preocupada por los animales, se empiezan a salir con perros al lado. Y sí, puede tener un efecto, pero lo importante en esto es cómo llegamos nosotros con un mensaje completamente inofensivo, que no sea invasivo al elector. Hago un paréntesis, Juan Carlos, porque lo que acabas de topar es muy interesante. Acabo de ver yo una campaña, una gráfica, un video sobre un determinado candidato en el Ecuador, y ya me puedo adelantar a decirte que ya se está utilizando inteligencia artificial para realizar estos videos en el Ecuador. ¿Ya? Porque la inteligencia artificial en este momento te permite a ti hacer videos que sean exactamente con la cara y expresiones de un candidato, y que diga ciertas cosas pese a que no lo haya hecho. Ese es el alcance de la inteligencia artificial. Y en medio de una avalancha de fake news que existe, y que todos, me incluyo, hemos caído en determinado momento, es muy riesgosa esta situación. Por lo tanto, sí hay que observar con detenimiento ya los alcances de la tecnología en este momento para poder tomar decisiones que sean correctas, ¿no? El momento de dar el voto. Fernando, finalmente ya estamos por terminar, tenemos pocos minutos. Esta va a ser una campaña distinta, es decir, vamos a tener una campaña en casa, diríamos así. La pantalla va a ser nuestra principal herramienta de relación con los políticos y sus propuestas. Como ciudadanos, ¿cómo debemos actuar en esta campaña o qué debemos observar? Y yo creo que es en primer lugar, no voy a hablar yo como consultor, voy a hablar como ecuatoriano. Y yo creo que el país está atravesando unos momentos muy, muy difíciles, muy dramáticos. Y es el momento que todos no caigamos en este momento en la desinformación. Es el momento de educarnos, es el momento de investigar, es el momento de leer, de profundizar. Y para esto es importante mirar la trayectoria de todos los candidatos, de todos ellos, escuchar claramente cuáles son sus propuestas, ver qué personas son las que les rodean, y en base a eso empezar a escuchar justamente cuál es la manera que ellos tienen de llegar a sus hogares, a los hogares de los electores, porque ahí también se va a evidenciar el respeto que deben tener los candidatos con las personas que están en la casa. No se les puede hablar de fiesta, no se les puede hablar de victoria a la gente cuando un país está sumido en este momento en una gran crisis económica, y en el caso de Quito principalmente en una crisis de salud. Hay que ver justamente cuál va a ser el comportamiento de los candidatos dentro de la campaña, pero principalmente yo creo que es un llamado a que todos empecemos a educarnos y informarnos mucho más antes de tomar una decisión tan importante como es la de dar el voto al próximo mandatario del Ecuador, que de hecho ya lo tiene muy difícil desde este momento. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Ha sido Fernando Gavilanes, CEO de Global, consultor político. Continuaremos conversando, Fernando. Tenemos bastante tiempo, por lo menos hasta el silencio electoral, para poder estar analizando los momentos políticos que tenemos que enfrentar en este próximo semestre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Una buena noche a todos. Igual para ti. Nos estaremos viendo pronto. Gracias, Fernando. Ha sido Fernando Gavilanes desde Washington, D.C. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también. Su cordialísima atención. Dios mediante, nos veremos el próximo jueves. Hasta mañana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan